Y aquí en estas fotos, en esta serie de fotos, se muestran algunas imágenes de pacientes con psoriasis. La psoriasis es en principio una enfermedad de la piel, pero por lo menos en un 7% de los casos se puede asociar a algunas formas de artritis. Entonces, es lo que llamamos un diagnóstico diferencial de artritis reumatoide. Hay algunas formas de artritis psoriásica que se pueden parecer mucho a la artritis reumatoide, entonces hay que saberlas diferenciar. Este, por ejemplo, es un caso de una espondiloartritis. Es un paciente que tengo yo hace muchos años, un hombre que me consultó cuando tenía 55 años, había ya consultado a los ortopedistas porque tenía mucha inflamación en una rodilla y en un tobillo, y le habían dado antiinflamatorios, le habían infiltrado, pero nada lo mejoraba. Tenía radiografías normales, tenía un factor reumatoideo negativo, que no me sonaba mucho como a una artritis reumatoide, y al examen efectivamente tenía inflamación en rodillas y tobillos. Miren que no tenía compromiso inflamatorio en las manos ni en los pies. Este señor efectivamente tenía una forma de espondiloartritis, ¿sí? Después comenzó a hacer un poquito de compromiso de la columna, y bueno, yo vengo viendo a este paciente desde hace 10 años. Una de las características de las espondiloartritis es el importante componente genético. En la artritis reumatoide se ve, también hay ciertas características genéticas, pero en las espondiloartritis es muy importante la parte genética. Entonces, al poco tiempo de que yo comencé a ver a este señor, comencé a ver a su hijo. Su hijo en esa época tenía 20 años y comenzó a desarrollar una enfermedad muy parecida a la del papá. Entonces, el hijo pues también tiene una espondiloartritis, y pues esa, digamos, es una de las características que me llevó a plantear este diagnóstico. Miren esta radiografía, es una radiografía que muestra, en la de pequeña de arriba ustedes pueden ver que son las articulaciones sacroiliacas, que son las articulaciones más bajas de la columna, que en el pedacito de arriba son normales, y en el de abajo ustedes pueden ver que ya son completamente diferentes. Entonces, la radiología es un elemento muy importante para evaluar a estos pacientes. Este otro caso es un hombre de 40 años, consultó por dolor e inflamación en el dedo gordo del pie de 3 días de evolución, que lo incapacitó, no podía caminar y ni siquiera se podía calzar y ni siquiera soportaba la sábana. Mejoró con un antiinflamatorio al cabo de pocos días. ¿Alguien sabe qué es? Gota. Uy, muy bien, aquí son todos expertos en reumatología. Pues sí, señor, esta es la gota. Pues imagínense cuánto duele eso, ¿no? Y si ustedes pueden soportar un zapato. Bueno, la gota es la única enfermedad, y miren, la gota es de las enfermedades reumáticas que más se ha ilustrado. Desde hace ya varios siglos han salido muchos, lo que llaman los americanos cartoons, o dibujos relacionados con el impacto de la gota. Por ejemplo, acuérdense de esa tira cómica de Educando a Papá, en la cual Pancho aparecía muchas veces sentado en su sillón con la patica para arriba. Bueno, Pancho tenía gota. Y muchos reyes europeos, por causas genéticas, porque también la gota tiene un componente genético, pues tenían gota. Entonces ustedes imagínense esos reyes con todo ese poderío y con esa enfermedad que en esa época era muy difícil de tratar. Bueno, la gota produce un dolor parecido a eso. Y la gota es producida por cristales. Aquí ya no hablamos de la autoinmunidad, sino aquí hablamos realmente de un proceso inflamatorio que se produce por cristales. Y los cristales de ácido úrico, como lo muestra esta ilustración, se van y se ubican dentro de la articulación y allí desencadenan un proceso inflamatorio muy doloroso. Es como si produjeran un incendio. Y miren lo bonito, este es un extendido de cristales, esto es una imagen real, parece un caleidoscopio, y es una imagen de cristales, muchos cristales en una articulación con gota. Esta es otra imagen de la gota. La gota tiene una característica, y es que el ácido úrico, cuando se deposita en las articulaciones, va a producir inflamación, pero cuando se deposita en otros tejidos puede producir acúmulos de ácido úrico que se llaman tofos. Por ejemplo, este es un acúmulo de ácido úrico, de cristales de ácido úrico
en el codo de un paciente, y aquí vemos en la mano de este paciente un acúmulo de ácido úrico en una articulación de la mano, produciendo los característicos tofos. Y aquí, bueno, esto suena muy apetitoso, pero los pacientes con gota casi que cuando ven eso les da un ataque, ¿no? Por sí. Entonces, para hablarles del manejo, un poquito introducir el manejo de la gota, realmente la gota sí es la única enfermedad que realmente está directamente relacionada con el consumo en los alimentos. Acuérdense que la gota es una enfermedad que se produce por una elevación del ácido úrico en la sangre relacionada con una deficiencia del organismo para su eliminación. Entonces, el objetivo real del tratamiento va a ser tratar de mantener los niveles de ácido úrico lo más bajo posible en sangre para que el ácido úrico acumulado se vaya eliminando. Y este tipo de dieta que llamamos alta en purinas y alta en alcohol es la que va a favorecer la persistencia del ácido úrico elevado en sangre. Entonces, el objetivo de la dieta va a ser eliminar este exceso de consumo de purinas en la dieta de los individuos. El problema es que, por ejemplo, la cerveza es de lo que más va a afectar a los pacientes con gota, y lo que uno ve es que uno cuando se toma una cerveza, o me dirán que no se toma una, sino se toma mínimo 6, ¿no es cierto? Bueno, ahí está parte del problema. La gota es rara en mujeres, por lo menos en esta nos salvamos, y realmente la gota, yo tengo muy pocas pacientes mujeres con gota, entonces es un reto realmente saber si una mujer puede tener gota, porque a uno ese diagnóstico se le puede escapar por lo raro que es. Bueno, y el manejo tiene ciertas, digamos, cositas y ciertos detallitos que es importante conocer por parte de los médicos generales y de los reumatólogos. Como ya les dije, otro de los grupos de artritis importantes son las artritis asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Las enfermedades del tejido conectivo son las enfermedades autoinmunes. Acuérdense de lo que les hablé, del ejército, de la autoinmunidad. Estas enfermedades, a este grupo también pertenece la artritis reumatoide, se caracterizan porque hay anticuerpos en la sangre. Y muchas de ellas pueden producir artritis, o sea, inflamación articular. De allí que el reto sea para el reumatólogo hacer lo que llamamos un diagnóstico diferencial. Una paciente con artritis reumatoide puede tener realmente un lupus eritematoso sistémico o un síndrome de Sjögren. Entonces, es importante que ustedes conozcan que hay varias enfermedades que pertenecen al mismo grupo en el que está la artritis reumatoide, que también pueden producir dolor e inflamación articular. Por ejemplo, esta imagen es una imagen que podría ser la de un paciente con artritis reumatoide. Es una deformidad articular que los reumatólogos conocemos como artropatía de Charcot, haciendo honor a la persona que primero describió este tipo de deformidad. La diferencia de muchas de las artritis de este grupo con la artritis reumatoide es que la única que realmente produce daño articular por estar ahí ensañada con las articulaciones realmente es la artritis reumatoide. Las artritis de las enfermedades, de las otras enfermedades, van a ser mucho más fáciles de tratar y no van a producir daño articular. Entonces, bueno, ahí les mencioné algunas de las causas de artritis, realmente las más frecuentes y pues las que vemos todos los días. Las otras realmente son mucho más raras. Entonces, es relativamente fácil para una persona que lo hace todos los días, o sea, para un experto, saber cuándo hay inflamación articular. De todos modos, no se crean. Cuando uno pone un grupo de expertos, o sea, de reumatólogos, a evaluar a un paciente con inflamación articular, va a haber mucha discrepancia en lo que ellos encuentran. O sea que esta historia tampoco es que sea muy fácil. Lo difícil entonces muchas veces, y el reto, es saber ante qué tipo de artritis se está uno enfrentando. Entonces para eso le sirve a uno la historia clínica, conocer las características del individuo, las características genéticas, a qué se ha visto expuesto, cuál es su edad, etcétera, etcétera. A pesar de esto, pues no siempre sabemos cuál es el diagnóstico, y aquí tenemos a uno de los doctores aquí, no sé quién es, Paul, Andrés, Philippe, diciéndole: señora, usted tiene una artritis no diferenciada. ¿Alguna vez se los han dicho?
Sí, bueno, resulta que sí, a pesar de que he tratado de enmarcarles y de diferenciarles los diferentes tipos de artritis y de encasillarlos en sus diferentes cajoncitos, muchas veces uno no logra hacer un diagnóstico definitivo. Y pues este diagnóstico de artropatía no diferenciada pues también es válido, ¿de acuerdo? Entonces uno muchas veces tiene derecho a decirle al paciente, mire, usted tiene una forma de artritis, no sabemos en qué se va a convertir esto, probablemente pues se puede convertir en una artritis reumatoidea, aunque usted todavía no tiene un factor reumatoideo positivo, le voy a proponer este tratamiento. Entonces esta también es una de las situaciones a las cuales nos podemos ver enfrentados. Bueno, espero no haberme tomado más del tiempo que me corresponde. Muchísimas gracias por su atención.